Bendiciones, les habla la pastora María Angélica Retamal desde Osorno, Chile. Con mucho cariño a la pastora Edith Arrago y su grupo de mujeres en Coyic, Lima, Perú. Quiero agradecer al Señor primeramente por esta oportunidad de compartir con ustedes y por el cariño y aprecio hacia mi persona al invitarme también a compartir la palabra de Dios. Bueno, vamos de lleno a la palabra del Señor y en primer lugar quiero leer unos versículos que aparecen en el libro de Salmos, donde dice, en el capítulo 37, donde dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí están los primeros 4 versículos del Salmo 37. Bueno, el tema que se me ha encomendado se llama Mujeres en tiempo de crisis. Nosotros vivimos en tiempo de crisis también y en una sociedad en que la independencia y la confianza en sí mismo han sido alentados y promovidos por distintas corrientes de pensamiento para que las personas cada día se sientan más empoderados, porque la sociedad de hoy ya está sintiéndose en una forma más empoderada. Y muchas crisis dentro de esta sociedad producen cambios inesperados y siempre va a ser así. Estaba recordando en el libro de Génesis cuando Adán y Eva estaban viviendo en el Edén. Ellos vivían en paz, en tranquilidad, en armonía, en comunión con Dios. Cada día ellos hablaban con Dios, estaban contentos porque podían manifestar su amor hacia Dios y eran solamente ellos en un huerto hermoso que Dios había preparado para su deleite. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, vieron que los resultados fueron terribles, nefastos para sus vidas, pues tuvieron que salir de ese lugar a causa de la desobediencia. Y una vez fuera de ese lugar, para ellos fue también un ambiente de crisis, porque tuvieron que estar sometidos a cosas que antes no lo habían hecho. Por ejemplo, trabajar la tierra, a la mujer también como resultado de esto tuvo que tener sus hijos con dolor, y también a consecuencia de todo esto ellos conocieron lo que era la muerte. Entonces la crisis es un problema grave dentro del ser humano, y todo esto no ha existido solamente ahora, porque en estos tiempos que estamos viviendo, por las cosas que están sucediendo, pareciera al ser humano y al cristiano también que estamos viviendo en un terrible momento de crisis. Pero esto ha sucedido, como usted se da cuenta, desde el comienzo de la creación. Las crisis son interrupciones graves en el estilo normal de una vida. Ya vimos que Adán y Eva tuvieron que comenzar a hacer cosas que antes no hacían. También son interrupciones dentro de una familia, dentro también de una organización, dentro de una sociedad, cuando se generan los problemas y las crisis, como son inesperadas, suceden cosas que la gente no ha pensado hacer antes, que no había tenido pensado realizar. Entonces, por eso es que son graves las crisis y traen consecuencias que a nosotros no nos alegran. Pero cuando miramos estos días que estamos viviendo ahora, estos días de pandemia, hemos visto que han habido reacciones diferentes dentro de los hogares de los cristianos principalmente. A veces esta misma crisis ha sucedido en resultados benéficos para nosotros como cristianos, pero en el mundo que no conoce al Señor y que no sirve al Señor, el confinamiento ha sido un detonante en la crisis de las relaciones humanas.
Y podemos ver por medio de las noticias o conocer por medio de otro tipo de informaciones que en los hogares a veces se producen violencias intrafamiliares, aburrimiento, hay lenguajes agresivos el uno con el otro, o se culpan unos con otros porque no están acostumbrados a vivir confinados, porque ahora están las cuarentenas y todas estas cosas que nos hacen vivir encerrados también en nuestros propios hogares. Y todo eso es muy común en las personas que no tienen una relación con Cristo. Suceden ese tipo de problemas. Pero los cristianos, los hijos de Dios y las hijas de Dios, nosotros como mujeres no podemos reaccionar de la misma forma. Hace unos días atrás estuvimos en un programa online donde estuve también participando y se me hizo la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones nosotros como cristianos hemos aprendido de la crisis que se ha producido en la pandemia? Bueno, lo que yo respondí fue que todas las cosas Dios las permite y la pandemia también Dios la ha permitido por alguna razón y ha sido solamente como una experiencia momentánea. No vamos a pensar que la pandemia va a ser eterna. Y solamente yo lo veo como algo transitorio. Y nosotras, principalmente nosotras como mujeres, como hijas de Dios, siempre encontramos una salida a las crisis. Vemos que la crisis del COVID no respetó raza, lengua, religión, no respetó color de persona, ni idioma, nada, ¿cierto? Todos la humanidad estamos en este tipo de crisis y la iglesia fue probada, el corazón de la iglesia a la vez en esta crisis fue probado y por eso podemos darnos cuenta que en medio de las crisis nosotros sabemos si nuestra fe está realmente fundamentada en Cristo o también vamos a vivir bajo el temor como todos los demás. Muchos creyentes nos dimos cuenta, nosotros aquí como familia también nos dimos cuenta que fueron despertados espiritualmente y comenzaron como familia a unirse más y a valorar más también a la familia. Porque muchas veces el cristiano también, como ahora las mujeres y los varones, todos trabajan y salen del hogar, los hijos quedan solos, ellos van a sus colegios o tienen una nana, alguien que los cuida, ¿cierto? Entonces la familia vivía más disgregada y se juntaban casi siempre en las noches, en las tardes, en las noches, era el momento donde podían hacer su devocional, si es que lo hacían en el hogar, era el momento donde hacían un tiempo para leer la palabra o tal vez para juntos ir a la congregación, a la iglesia. Pero como ahora los templos fueron cerrados, al menos en Chile los templos fueron cerrados, la familia cristiana tuvo que reunirse en su casa y comenzar a hacer sus devocionales, comenzar a escuchar la palabra por intermedio de estas plataformas que tenemos. Entonces la familia empezó a valorarse más y el cristiano empezó a tener una vida de iglesia dentro de su propio hogar. Las mamás empezaron a enseñarle a sus hijos la palabra, empezaron a ser las maestras que antes no habían sido dentro de una escuela dominical quizás. Los esposos empezaron a pastorear a su familia y llegaron a ser los pastores de su casa, en su congregación, porque así tiene que ser, ¿cierto? El varón dice que es el sacerdote, la cabeza del hogar. Y bueno, miramos nosotros que esta crisis permitió que los templos fueran cerrados, pero la iglesia de Dios siguió caminando, siguió avanzando y vimos que la palabra del Señor no quedó presa, sino que se abrieron más posibilidades para servir a Dios mediante estas redes sociales. Porque aún nosotras mismas, como mujeres ya adultas, al menos yo, tuve que aprender a usar otras plataformas que no conocía porque siempre usaba lo mismo, solamente mi WhatsApp para comunicarme o ver alguna cosa, alguna noticia por ahí, pero tuvimos que empezar a aprender otras plataformas para poder comunicarnos con otros familiares, con otras personas que no conocen al Señor y aprovechar este tiempo y entregar la palabra de Dios a otros. Entonces, la pregunta que se me hizo en aquella oportunidad, yo encontré que
La respuesta que di para esto era que la crisis que estamos pasando no fue tan negativa, al menos para nosotros como cristianos, porque aprovechamos de utilizar todas estas plataformas y poder entregar el mensaje de Dios a muchas otras personas que tal vez en días pasados no lo habríamos hecho. Entonces para nosotros fue algo positivo. Y yo me di cuenta que los jóvenes de nuestras iglesias, de nuestra congregación, que ellos siempre estaban tranquilitos en la iglesia, escuchando sus clases, escuchando la palabra, pero como que no tenían mucha participación dentro de la iglesia, ahora los vemos haciendo programas muy preciosos, muy efectivos, donde ellos pueden hablar temas, porque los chicos, la mayoría ya son estudiantes universitarios o ya tienen su profesión, y entonces ellos conocen muchas cosas y a la vez ellos han podido entregar la palabra de Dios mediante estas plataformas también a otros jóvenes, y hemos visto resultados también de jóvenes convertidos, de hermanos convertidos a través de este trabajo. Ayer nomás estaba viendo que un hermano estaba escribiendo en el WhatsApp de la iglesia que 3 personas se convirtieron porque él comenzó a darles clases personalizadas a una familia donde 2 personas ya eran convertidas, pero el resto no. Entonces él comenzó a hacerles clase también usando estos medios, y se convirtieron 3 personas más en ese grupo familiar. Entonces vemos que esto también para nosotros como cristianos nos ha abierto puertas. A lo mejor podemos decir el enemigo nos cerró las puertas de nuestros templos, pero el Señor nos abrió muchas puertas más para poder seguir evangelizando. Entonces las crisis podemos también saber enfrentarlo, y podemos reconocer que en medio de las circunstancias nosotros podemos hacer florecer cosas buenas y efectivas. La resiliencia es una palabra que se ha estado usando con frecuencia en este tiempo de crisis. ¿Qué significa la resiliencia? Significa que en medio del dolor y el sufrimiento nosotros podemos sobreponernos a la adversidad. Y gracias a Dios, nosotros como mujeres, como hijas de Dios, tenemos esa fuerza para sobreponernos dentro de un trasfondo difícil, poder salir adelante. Estaba viendo ayer también justamente en una noticia que una mujer tuvo sextillizos, y su esposo, al ver que su esposa tuvo tantos hijos, él la abandonó. Pero vemos que lo estamos mostrando como una noticia de mucho tiempo atrás, que esa mujer, ella al quedar sola con sus hijos supo sobreponerse y sacar adelante también a esos niños, y llegaron a crecer y a ser grandes, y ella lo pudo sacar adelante de un contexto muy difícil. Así que podemos ver que nosotros también en medio de la adversidad podemos salir adelante como mujeres cristianas, como hijas de Dios que somos. Yo he estado viendo que en estos momentos que nosotros estamos de encierro, nosotros podemos ser creativas y hacer cosas que antes no hacíamos. Podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, hacer cosas con ellos, hacerlos participar en cosas para que ellos no se sientan cansados ni aburridos de este momento. Podemos salir adelante y superar la adversidad. Y superar la adversidad es una fortaleza en la vida de nosotros como hijos de Dios. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13, se lo recuerda y usted lo sabe de memoria. Y fíjese que esas palabras él las dijo a la congregación de Filipos, él las dirigió a ellos, y las dirigió en un momento que él estaba preso a causa del Evangelio. Pero él le manda estas palabras llenas de aliento y de fe, en medio también de un contexto difícil. Entonces vemos que la resiliencia es una palabra que nos alienta también y nos anima a salir adelante. Poseer esta fortaleza de carácter es mucho más fácil en un ambiente de paz, de fe, de alabanza y de amor a Dios.
Ahí nosotros a veces instamos y animamos a otros a ser fuertes, a ser bendecidos, a salir adelante porque estamos bien, porque en ese momento estamos bien. Pero cuando suceden las crisis y que las crisis son inesperadas, eso genera cambios bruscos en nuestras vidas y ahí la cosa es totalmente diferente. Pero las mujeres que aman a Dios miran esta crisis como una oportunidad, como les estaba diciendo anteriormente. Una oportunidad para hacer cosas, para producir cosas, para animar a otros y ayudar a otros también en este tiempo. Siempre la humanidad ha tenido crisis, siempre, como lo dije desde un principio. Hay crisis también catastróficas dentro de la humanidad, hay también en el ser humano, en el cristiano, como en su fuente de trabajo, en su fuente laboral, también pasan los hijos de Dios estrés, pasan momentos difíciles y tienen que fortalecerse en Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios, porque en Dios vamos a encontrar nuestra fuente de refugio, vamos a encontrar fortaleza, vamos a sentirnos fortalecidas en medio de cada situación. Para algunas va a ser más fuerte la experiencia que esté viviendo, pero siempre debemos confiar en Dios. En la vida del cristiano no siempre todo fluye bien. También puede el cristiano pasar por crisis. Por ejemplo, hay crisis laborales, crisis sentimentales, crisis económicas y bueno, eso trae resultados también en la vida del cristiano. Por ejemplo, puede traer angustia, puede traer dolor, desesperación y todo eso enferma a la persona también físicamente. Entonces, nosotros encontramos que buscando refugio a los pies del Señor nos sentimos fortalecidos. Él es nuestro refugio, Él es el que nos da fortaleza. En la Biblia encontramos varios ejemplos y uno de ellos es José. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, ustedes saben que él fue preso injustamente y 13 años fue probada su fe. Nosotros estamos algunos meses confinados, ¿cierto? Estamos en cuarentenas en muchos lugares, algunos meses y estamos desesperados. Pero cuando yo veo la vida de José y él estuvo 13 años preso, ahí vemos que él acudió solamente a Dios, se refugió solamente en Dios y él fue un ejemplo en ese lugar. Después que él sale, después de esos 3 años en que su fe fue probada, él llegó a ser gobernador en aquel lugar. Dios lo exaltó. En Génesis 41:41 usted puede buscar también ese versículo donde Dios exalta a José y llega a ser el segundo después de Faraón en ese lugar. Una cosa que él tampoco nunca habría pensado, ¿cierto? Y Faraón le dice a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso, ¿cierto? A veces nosotros nos desesperamos solamente por cosas mucho más pequeñas y encontramos que ya en todo nos ha ido mal, ya no tenemos solución para nuestros problemas o para nuestras necesidades. Pero cuando vemos la vida de grandes hombres de Dios, nuestra fe también se acrecienta, se aumenta y nos hace ver que ese Dios que estuvo con José, que estuvo con muchos siervos de Dios, también está con nosotros. Y Él nos ama de la misma manera y está ahí para fortalecernos, para cobijarnos, para guardarnos y para hacernos salir adelante. Entonces a nosotros como mujeres el Señor nos ha dado también la fortaleza para que nosotros también produzcamos un ambiente de fe dentro de nuestros hogares y podamos hacer que no solamente nosotros seamos las fortalecidas, sino nuestra familia también pueda sentir esa fuerza y sentir que Dios está a nuestro lado para bendecirnos y ayudarnos aún en el momento más difícil. La muerte de una persona, de un familiar, trae angustia, trae mucha desesperación a la vida del ser humano, pero cuando la madre, la abuela está ahí para consolar a sus hijos, a sus nietos, eso trae también paz a los corazones de su familia. Tenemos también el ejemplo de Job,
quien fue un hombre temeroso de Dios, que fue justo, apartado del pecado, él fue aprobado en extremo, pero al final vemos que también fue perfeccionado en su vida, en su familia, y Dios lo restaura y le da mucho más de lo que él había tenido antes. En Job 42:10 dice: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces vemos también que cuando tenemos paciencia y vemos las crisis, confiamos en el Señor, tenemos fe, el Señor nos va a bendecir mucho más de lo que nosotros mismos habíamos pensado. Entonces Dios nos enseña a nosotros a no impacientarnos, y leíamos al principio, yo les leí el Salmo 37, donde dice en el versículo 1: no te impacientes. El Señor nos enseña por medio de este salmo a no impacientarnos. También dice en el versículo 3 que confiemos en Jehová, que hagamos el bien. En el versículo 4 del Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y en el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermoso salmo también, que nos enseña a confiar en Él, a esperar en Él en medio de las crisis, no solamente en los tiempos buenos, sino que aún en medio de las crisis el Señor nos enseña a no impacientarnos, a confiar en Él y a superar toda adversidad. David habla de la prosperidad del malo contrastado con las aflicciones del justo, y por eso por medio de este salmo vemos muchos pasos que nos ofrece este mismo salmo para enfrentar la crisis que está pasando el mundo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que yo deseo que el Señor también les ayude a ustedes a buscar del Señor, a acercarse más al Señor, no desesperarse, a mirar que esta crisis también trae algo positivo en nuestras vidas, que no es tan malo como el mundo lo ve, sino que es una oportunidad también para que nosotros podamos desarrollarnos, poder también seguir hablando de las cosas del Señor por medio de todas estas oportunidades que el Señor nos está dando en este tiempo. Yo quiero que el Señor les bendiga, que les guarde, un cariñoso abrazo a la distancia. No puedo estar con ustedes, pero desde acá un gran abrazo a cada una de mis hermanas. Que Dios las bendiga y que el Señor les ayude también a enfrentar esta crisis con alegría. A veces nosotros decimos cómo el mundo dice cómo los cristianos pueden estar alegres en medio de la aflicción, en medio de los sufrimientos, pero sí el Señor también trae gozo también en medio de las crisis. Que el Señor te bendiga, mujer, levántate, sé fuerte, que el Señor está ahí para sostenerte y para darte más de lo que tú habías pensado. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor también escuche nuestras peticiones, escuche nuestro clamor, y a la distancia, juntas, oremos en este momento y el Señor nos bendecirá. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este momento que he podido compartir con nuestras hermanas de Perú. Quiero que tú las bendigas, Señor, a este grupo de mujeres. Señor, en medio de las dificultades de esta crisis, sabemos que ha sido difícil para muchas, pero también conocemos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, que nos hace superar todo momento difícil y nos hace salir adelante en medio de las dificultades. Quiero que bendigas a aquellas que quizás están pasando por enfermedad, por esta COVID. Queremos que también tú le renueves su fuerza, las levantes, las saques de esa enfermedad, restaure sus vidas, y Señor, bendigas a cualquiera que son parte de su familia, para que
también puedan ser sanados los que están enfermos, los que están pasando dificultad, tal vez un momento difícil en sus trabajos, en su situación económica, en el hogar. También tú seas su proveedor, su ayudador en medio de toda dificultad. Ponemos, Señor, a tus hijas en alto en este momento para que tú también las resguardes, las cobijes, las cubras con tu sangre preciosa y, Señor, le renueve sus pensamientos para que ellas puedan sentir que hay una salida en medio de toda dificultad. Bendice a cada mujer, trae gozo, trae alegría, trae paz, trae aliento a cada corazón. Gracias, Señor, por poder compartir esta palabra con este grupo de mujeres. Bendice a la pastora que está a cargo de ellas también. Guárdale, Señor, y ayúdale, dale palabras de edificación, palabras de ánimo, de sabiduría, y glorifícate cada día en la vida de tus hijas. Te bendigo, te doy gracias por este momento de comunión, aún a la distancia, pero sabemos que estamos unidas en ti. Te bendigo, te doy gracias y esperamos tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y ha sido un placer, un gozo haber compartido con ustedes este momento. Bendiciones.